Y hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Camilo Bustos, soy estudiante de la Universidad de Argentina. Les hablaré sobre Karl Popper. Bueno, ¿quién es? Karl Popper nació en el año 1902 en Viena, Austria. Murió en Londres en 1994. Popper eh, estudió un doctorado en filosofía y fue un profesor de escuela en el área de matemáticas y física. También enmarcó un trabajo como el racionalismo crítico, que intenta por una parte pues revisar lo que es la ciencia y lo que no, separándose de la pseudociencia a través del falsacionismo. Bueno, ¿cuál fue su pensamiento filosófico? Está el racionalismo crítico. Bueno, pues como tal, en la filosofía de Karl Popper consiste en hacer una crítica a las teorías establecidas por la ciencia y se opone expresamente al positivismo lógico. Igualmente, pues, muestra la oposición de Popper al empirismo basado en el de la naturaleza y la experiencia de los sentidos. También en la formación del conocimiento pasa a ser parte fundamental como un proceso evolutivo que parte de problemas y tiene intentos de solución y exclusión de intentos fallidos. Bueno, para Popper esto bastaría con delimitar rigurosamente el terreno propio de la ciencia, sin que fuera necesario negar la eficacia de otros discursos en ámbitos distintos a la de la ciencia. También está el falsacionismo, pues para él propone un método científico de conjetura por el cual se deducen las consecuencias observables y se ponen a prueba. Si falla la consecuencia, pues bueno, la hipótesis queda refutada y debe entonces rechazarse. En caso de contrario, pues si todo es comprobado, se repite el proceso considerado en otras consecuencias deducibles. Eh, También está, ¿cuál fue su teoría? Bueno, una de las teorías más importantes de Popper es la falsabilidad. ¿Qué consiste? Bueno, pues es la ciencia de hipótesis que se proponen a método de ensayo con el propósito de describir o explicar de manera precisa el comportamiento de algún aspecto de la naturaleza. Sin embargo, pues no todas las hipótesis consiguen. Hay una condición fundamental de cualquier hipótesis o sistema de hipótesis. Debe cumplir con vistas a conseguir el estatus de teoría o ley científica. Si ha de formar parte de la ciencia o una hipótesis, ha de ser falsable o refutable. También, pues, Popper afirmó de que en algunas versiones de la teoría de la historia de Marx, el psicoanálisis freudiano es la que insiste obsesivamente en ser refutadas. Para que una teoría posea un contenido informativo, ha de corregir el riesgo de poder ser falsada. Eh, También está la crítica. ¿Qué era lo que criticaba Popper? Popper criticaba en algunos aspectos la filosofía, en la filosofía de Popper. Está él, entre ellos, pues tenía un énfasis en la necesidad de cometer errores. Su señalamiento en no de que no aprendemos por repetición o rutina, su crítica al inductivismo, el paralelismo entre su filosofía de la ciencia y su filosofía política, pues eso tuvo un énfasis en el papel de la crítica del darwinismo popperiano, que es la contradicción entre su lógica situacional y su individualismo metodológico, y también parte de sus falsas afirmaciones sobre la guerra. También cabe ver de que Popper, que era lo que planteaba en su teoría, pues, él proponía un método científico de conjetura que por la cual estas se deducen a las consecuencias observables y se ponen a prueba. Si falla la consecuencia, la hipótesis queda refutada y debe entonces rechazarse. En caso de con lo contrario, pues si todo es comprobado, se repite el proceso considerando otras consecuencias deducibles. También, ¿cuál era uno de los métodos que defendía Popper? Era la metodología falsacionista de Popper.
que era la que sostenía las teorías científicas, donde se caracterizaban por implicar predicciones de observaciones futuras que podían revelar como falsas. ¿Qué nos enseña Karl Popper en todas estas teorías? Pues bueno, radicalmente lo opuesto a la dicha doctrina. Sostiene un conocimiento humano que podía plantearse en búsqueda de la verdad. No entendía como verdad absoluta, sino como acercamiento cada vez mejor a la verdad a través de teorías que explican la realidad mejor que otras y que puedan refutarse. También, ¿qué fue lo que aportó Karl Popper en la educación? Bueno, pues en la educación trataba de que esto permitía a que el estudiante desarrollara el pensamiento crítico de manera creativa, con apertura a la crítica y capacidad solvente para plantear las conjeturas y analizar y explicar argumentativa con base en evidencia y teorías por la toma de decisión. En conclusión de todo esto, pues, en mi opinión, Popper era un genio de las ciencias y también de la filosofía, que siempre quedó el beneficio de la duda en toda teoría intentando refutarla en un racionalismo puro, como nos dice Immanuel Kant en su Ética de la Razón Pura, quien desde Alemania sigue vigente su pensamiento filosófico en esta realidad desbordante de violencia, como que el ser humano está desesperado en hacerse polvo cósmico más allá de su mínima conciencia de lo que realmente es el universo, destruyéndolo todo. Lo que se pone enfrente es como si su realidad lo mata y con ello lleva el sello de su propio exterminio miserable, sin importar de que sea su propia realidad. Y las próximas generaciones, en esencia, pues nos quiere decir Popper, que no siempre hay realidades absolutas, sino que aquellas que siempre están transformando y por ende siempre es cuestionable su propia descripción de cada momento, es el tiempo de cada instante de verdad relativa, con destellos de conocimiento mínimos de lo que está pasando en un universo vasto. Eso es todo. Espero les haya gustado un poco sobre pues, estas algunas teorías sobre de Karl Popper y también de lo que nos dejó. Hasta aquí es el video y espero les encante.